Muy buenas tardes, hermanos. Me van a disculpar si hoy, en vez de hacer una homilía como suelen escuchar ustedes, querigmática, evangélica, voy a aprovechar la ocasión de este Pentecostés para hacer una homilía un poco más catequética y doctrinal, no menos importante. Ya el Papa San Juan Pablo II hablaba de esta fiesta de Pentecostés y del Espíritu Santo como el gran desconocido. Y posiblemente es de las personas de la Trinidad, ¿no?, que más incógnita nos motivan, ¿no?, o generan en nosotros. Casi toda nuestra fe se centra en el Hijo, una parte en el Padre, pero poco en el Espíritu. Cuando estamos viviendo realmente en el mundo la era del Espíritu, tras aquel primer Pentecostés que acabamos de escuchar el texto de su narración. Les voy a hablar de los dones del Espíritu Santo. No creo que me dé tiempo a todo, porque son 7, ¿sí? Y no creo que pueda dedicar en 3 o 4 minutos rescatar la profundidad de cada uno de ellos, pero hasta donde lleguemos vamos a intentar aprender un poquito de la esencia del Espíritu y cómo actúa en nosotros, o cómo le dejamos actuar en nosotros. También aprender al mismo tiempo cuáles son las limitaciones por las que evitamos la actuación del Espíritu en nosotros, y por eso habría que reconocer que así nos van las cosas. Que si realmente fuéramos pentecostales, y no me refiero a la iglesia pentecostal, sino católicos del Espíritu, las cosas funcionarían distinto en nuestra vida y en nuestra sociedad. Hablando genéricamente de todos, antes de entrar a narrar cada uno, en el Catecismo de la Iglesia Católica ustedes tienen varios números que hablan de esto. 1830 dice así: la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Fíjense qué importante ya esta declaración del Catecismo. Dice: toda la vida moral del hombre depende de la efusión de los dones del Espíritu. Y la moralidad es intrínseca a nosotros, es donde tomamos todas las decisiones para bien o para mal. Qué distinto sería que tomáramos nuestras decisiones a la luz del Espíritu y no de nuestros propios criterios humanos. Ahí cambiaría todo. Miren, cuando el Papa Francisco nos ha hablado en estos últimos años de la sinodalidad, un concepto que yo creo que no está en el diccionario de muchos católicos, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que definir la sinodalidad, ¿se atreverían? Sínodo, sinodalidad, sin-odo, son 2 palabras latinas que significa caminar juntos. Caminar juntos. El Papa Francisco le habrán oído hablar de diálogo, de escucha, ¿no?, de reflexión. Pues bien, todo el trasfondo que hay detrás de este programa de sinodalidad en el que el Papa nos ha infundido a la Iglesia una nueva manera de pensar es pentecostal, es fruto de Pentecostés, es decir, poner todo a la luz del Espíritu y después decidir desde la inspiración que viene del cielo y no desde nuestros criterios racionales. Muchas cosas cambiarían. 7 dones del Espíritu Santo que completan, estoy en el 1831 del Catecismo, dice: completan y llevan a la perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense en esta expresión que está tomada de Romanos, de la carta a los Romanos, dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y por tanto también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es garantía de salvación. Es decir, todos los que vivimos bajo la infusión del Espíritu somos hijos de Dios y herederos de Dios, estamos salvados. Eso no quiere decir que todos los hijos de Dios vivan bajo la efusión del Espíritu. Habrá otros que no y que también merezcan la salvación. La ventaja que tenemos si nos dejamos guiar por el Espíritu es que ya tenemos garantía de salvación, porque todo lo que hagamos estará iluminado por el Espíritu y por tanto estará orientado en la verdad y en el bien. Esta es la clave. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios
en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Fíjense en esta frase y subrayo la palabra hábito. Hábito es la definición de virtud. Las virtudes son hábitos adquiridos buenos. ¿Sí? La virtud cristiana es el mejor bien posible obrado. Ahora bien, a la luz de los dones del Espíritu, lo que nos dice es que esa efusión del Espíritu lo que hace es llevar a la perfección incluso nuestros hábitos de vida humanos. Nuestros hábitos ya virtuosos de por sí y buenos en sí, los convierte en perfectos. De tal manera que entonces así se hace realidad lo que llamamos una vida santa. La vida santa no es otra cosa que una vida conducida a la luz del Espíritu, es decir, conforme al plan y a la voluntad de Dios. Si nosotros tuviéramos que hacer un ejercicio ahora, inténtenlo. Es decir, bueno, ¿cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es tu plan de vida? Y no simplemente para hoy. Ponte un plan de vida para un año, no sé, un propósito de vida. ¿Cuáles son tus fines, tus metas en la vida? Y luego nos ponemos a la luz del Espíritu y decir, bueno, ¿cuál es el plan de Dios para mí? ¿Para qué Dios me ha creado? ¿Con qué cualidades me ha diseñado? Y tendríamos que hacer un comparativo, es decir, ¿qué tan lejos está el plan de Dios para mi vida y mi propio plan de vida? Porque la coincidencia de ambos es la perfección y es la plena felicidad. Ahí es cuando somos dichosos, porque encontramos nuestra plena realización personal, no obsesiva, no, sino realmente todos esos dones, cualidades, talentos que Dios nos ha dado se ponen en juego y soy plenamente feliz. Por tanto, hábito operativo bueno. Los dones, sigo adelante, son infundidos por Dios. El alma no podría adquirir por sí misma los dones por sus propias fuerzas, ya que trascienden infinitamente todo el orden puramente natural. Los dones los poseen en algún grado todas las almas que están en gracia de Dios, pero es incompatible con el pecado mortal. Esto nos da claridad. Es decir, en el momento en que nosotros caemos en pecado mortal, desaparece la infusión de la gracia en nosotros. Ya no somos objetos de los dones del Espíritu Santo. La gracia no es actuante en nosotros. Le ponemos como un muro impidiendo que actúe. Nos apartamos de Dios de manera radical. Por eso es importante ese espíritu de conversión que tiene que estar permanentemente en nosotros y ese remedio saludable que Dios ha dejado en la Iglesia que se llama confesión o penitencia, ¿no? Reconocimiento del propio pecado y absolución por parte de Dios para recuperar una vez más esa efusión del Espíritu en nosotros. Y es algo sobrenatural, es decir, es algo que ya poseemos todos en el momento en que nos encontramos en gracia de Dios, en mayor o en menor medida. Luego de nosotros dependerá también que esa medida sea plena, y de ahí el crecimiento en la fe, el crecimiento en la vida cristiana, hasta alcanzar la perfección. Miren, el Espíritu Santo actúa los dones directa e inmediatamente como causa motora principal de la vida, a diferencia de las virtudes infusas que son movidas o actúan en el mismo hombre como causa y motora y principal desde la razón humana, aunque siempre bajo esa previa moción de la gracia actual. Les pongo un ejemplo, porque a lo mejor la definición es un poco compleja. Ustedes van por la calle, salen y de pronto ven a un pobre que pide limosna. Y hay algo en ti que se conmueve, que siente lástima, ¿no? Y vas y le das unas monedas. Eso se llama compasión. Es decir, ya hay un influjo de la gracia que te mueve a ayudar a esa persona. Pero puede ser un movimiento humano, como decía, un instinto natural humano de ayuda, de solidaridad, pero que ya está movido por la gracia. Ahora, ¿qué pasa cuando eso que vemos que se produce, a veces sí, a veces no, o a veces miramos para otro lado, ¿no? Dependiendo de cómo esa gracia actual está actuando en nosotros, pero vemos que no es espontáneo, sino que exige un acto de reflexión nuestra. A ver, ¿le doy, no le doy más, le doy menos? Estamos haciendo trabajar
a la persona, al hombre, a la razón. Pero ¿qué pasa cuando tú estás lleno del don del Espíritu Santo, este motor principal de mi acción, que dice, actúa directa e inmediatamente en mí? Automáticamente, cuando yo veo al pobre necesitado, de mí surge la necesidad de ayudarle. Espontáneamente. No tengo que pensar, reflexionar. Surge espontáneamente en mí. No ese sentimiento de lástima porque está careciendo de lo necesario, no, sino la necesidad mía de ayudarle, por un deber de justicia. Ese es el Espíritu actuando, ¿sí? O sea, vemos que hay un valor humano que se llama solidaridad, vemos que hay una virtud cristiana que se llama caridad, y vemos que hay un don del Espíritu Santo que perfecciona esa caridad haciéndolo con natural a mí. ¿Se dan cuenta lo importante que sería el ejercicio de los dones del Espíritu para que todo cambiara, no solamente en el interior de la persona, sino en nuestra convivencia social? Se solucionarían tantas situaciones de injusticia que vivimos día a día, porque surgiría en nosotros espontáneamente el deseo del bien para todos. Miren, por la moción divina, por tanto, de los dones, el Espíritu Santo habita en nuestras almas, rige y gobierna de una manera inmediata nuestra vida sobrenatural, vida de gracia. Ya no es la razón humana la que manda y gobierna en nosotros, sino el Espíritu Santo mismo que actúa como regla, motor y causa principal y única de todos nuestros actos, en este caso ya virtuosos, poniendo en movimiento todo el organismo de nuestra vida sobrenatural hasta llevarlo a su pleno desarrollo. Es impresionante, la verdad es que cuando entramos en este misterio de Dios y entendemos por qué Jesucristo les decía a sus apóstoles, poquito antes de la ascensión, les conviene que yo me vaya, porque en el momento que yo me vaya les enviaré al Espíritu Santo y Él dará plenitud a todo lo que yo he venido haciendo con ustedes. Él es el que lo llevará a plenitud, el Espíritu Santo en nosotros. Es una fuerza interior nuestra. Bien, vamos a ver un poquito los dones en singular. Como he dicho, no vamos a alcanzar a ver los 7. Empecemos por el más importante, el más relevante de todos, el primero y el mayor de los 7 dones, que se llama sabiduría. Es un gusto para lo espiritual y es la capacidad de juzgar según la medida de Dios. Esa es la sabiduría. Cuidado, porque es un concepto que podemos confundir muchas veces con ciencia humana, ¿verdad? Con conocimiento adquirido empírico. Vamos a la escuela, vamos a la universidad, ¿no? Y vamos acumulando conocimiento intelectual. No tiene nada que ver con eso. Es un don sobrenatural y trabaja desde el alma, no desde la razón, no desde la mente. Desde el alma humana. Ahí es donde radica, ¿sí? Y me da la capacidad, lo repito, de juzgar según la medida de Dios. Normalmente cuando nosotros hacemos una valoración, un discernimiento, lo que hacemos actuar es la razón. E interpretamos los hechos que vivimos o las personas con las que convivimos de acuerdo a nuestro criterio racional, siempre limitado, o siempre movido muchas veces por el prejuicio, que no siempre es indicador de verdad. Ahora bien, cuando nosotros poseemos el don de la sabiduría, nuestro juicio no va motivado por la razón, sino por esa efusión del Espíritu que me da la luz plena para valorar toda la realidad. Con el criterio de Dios, no con el mío. La sabiduría, por tanto, es la luz que se recibe de lo alto, es una participación especial en ese conocimiento misterioso y sumo que es el propio Dios y todo lo que es propio de Dios. Esta sabiduría superior es la raíz de un conocimiento nuevo, es decir, un conocimiento impregnado por la caridad, gracias al cual el alma adquiere, fíjense, familiaridad, por así decirlo, con todas las cosas divinas y aparte prueba gusto por ellas. Es decir, siento satisfacción, gozo personal, interés. Un cierto sabor de Dios, decía Santo Tomás, lo define así, un cierto sabor de Dios, por lo que el verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. No es un conocimiento empírico intelectual, es un conocimiento experiencial de Dios.
Ustedes recordarán que hace algunas semanas yo les hacía una pregunta en una de las homilías y les decía, ¿conocen ustedes a Jesús? Y decían, sí. Y luego les hacía otra muy similar, pero ¿lo sabemos reconocer? No siempre. Es decir, ¿tenemos experiencia de Jesús o simplemente conocimiento de Jesús? Sabemos el catecismo, ¿no? Hemos leído la Biblia, sabemos datos históricos de la vida de Jesús, pero ¿tenemos experiencia personal de Cristo, de Dios? Este es el don de sabiduría, es experiencial en nosotros. Entonces, conocimiento sapiencial nos da esa capacidad especial para juzgar todas las cosas humanas según la medida de Dios y a la luz de Dios. Iluminando por este don, entonces, nosotros los cristianos sabemos ver interiormente las realidades del mundo y nadie mejor que Él es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación mirándolos con los mismos ojos de Dios. Es un juicio muy interesante y yo creo que poco experimentado por nuestra parte. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerdan cuál es mi libro favorito? Los Miserables, de Víctor Hugo. ¿Se acuerdan del obispo de Digne? Y aquel al que le robó Jean Valjean, ¿no? La cubertería de plata. ¿Y qué hizo luego el obispo cuando lo apresaron y le confrontaron la policía para que declarara que se lo había robado? No solamente dijo, no, si yo se lo di, sino que además dijo, bueno, y te olvidaste esto, ¿no? Y le da los 2 candelabros, y luego le dice, con estos candelabros estoy comprando tu alma. Fíjense, la justicia humana, el pensamiento humano, hubiera dicho en ese momento en el que la policía presenta al ladrón que te acaba de vaciar la casa, diría, no, que le manden a la cárcel, que pague por lo que ha hecho. Y sería instintivamente lo que haríamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Pero fíjense la mente de aquel hombre, la intuición que tiene, no solamente de no condenar el mal hecho, sino a la luz de Dios saber que eso se puede transformar en una obra maravillosa. Si yo, no solamente no denunciando el mal que ha hecho, encima le hago un bien superior, regalándole parte de mi hacienda, de mis bienes, a cambio de su alma para Dios. Eso es lo que operó el cambio en el corazón de aquel hombre. Ganó un alma para la eternidad a cambio de un poco de plata o de oro. Esa es la sabiduría divina. Claro, hasta llegar a ese punto en que nosotros nos movamos desde esa inspiración sobrenatural divina tiene que pasar mucho. Tenemos que tener una vida espiritual muy fuerte. Tenemos que hacer un ejercicio permanente de perfección en nuestras vidas. Pero ¿no es eso a lo que Dios nos llama? Nos damos cuenta de que el concepto de cristiano muchas veces no se corresponde con cómo nosotros nos sentimos cristianos. Somos tan pobres, tan míseros a la hora de vivir los dones de Dios y nos lo da gratis. No nos pide nada a cambio. Y mejoraríamos todas nuestras condiciones de vida. Miren, decía el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, la preferí a cetros y tronos y en su comparación tuve el nada, la riqueza. Nada hay en este mundo que se pueda comparar con la riqueza del don de la sabiduría que Dios nos quiere dar y desde la cual se transformaría todo. El gran Aristóteles, filósofo griego, decía, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Qué taxativos somos a la hora de nosotros hacer valoraciones, ¿no? Y juicios de las personas o de los acontecimientos. Y dice Aristóteles, un gran sabio, eso es necedad. Tu juicio humano es necedad. Cuando lo dejas iluminar por Dios, entonces es cuando aparece la auténtica y verdadera sabiduría, esa que te hace reflexionar, la que te hace dudar de ti mismo y de tus propios criterios a la luz de Dios. Y por citar a un autor, digamos que poco cristiano, por lo menos en la apariencia, porque luego cuando uno lo lee profundamente en sus pensamientos dice, uy, yo creo que este era más cristiano que muchos que se llaman a sí mismos católicos. Napoleón Bonaparte decía, los sabios son los que buscan la sabiduría,
Los necios piensan que ya la han adquirido. Impresionante, ¿no? Nosotros que a veces nos pensamos sabios ya en la vida, en el fondo nos damos cuenta de que no sabemos nada. El gran Descartes decía: cambiaría todo lo que conozco por la mitad de lo que desconozco, por la mitad de lo que ignoro en este mundo. Bien, sabiduría. Vamos a la inteligencia, entendimiento, es el segundo don del Espíritu Santo. Las palabras nos confunden, ¿verdad? Porque nosotros casi las hacemos sinónimas, la sabiduría y la inteligencia, o el entendimiento, pero no tienen nada que ver un don con el otro. La inteligencia, el don de inteligencia, es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en todas las verdades reveladas. Nosotros decimos que una persona es inteligente cuando saca un sobresaliente en su examen, cuando se aprende las materias de manera perfecta, ¿no? Pero cuando la inteligencia la sacamos de la racionalidad y la llevamos al alma, es mucho más grande y profunda, porque no solamente nos ayuda a comprender, a entender las cosas materiales, empíricas, sino sobre todo las cosas divinas, esas que a veces adquieren tan poca importancia en nuestra vida, todas las verdades reveladas. Miren, la fe es adhesión a Dios en el claroscuro muchas veces del misterio, gracias a Dios, por eso es fe, ¿no? Si todo fuera evidente no necesitaríamos la fe, ¿no? Y aparte no existiría el misterio. El misterio es una palabra que implica, ¿sí?, falta de conocimiento. Por eso es misterio. Si tuviera explicación sería racional, no misterioso. Y la fe es la que nos abre ese camino al misterio, a ese claroscuro. Sin embargo, es también búsqueda con ese deseo de conocer más y mejor esa verdad revelada por Dios. Ahora bien, este impulso interior nos viene del Espíritu, que juntamente con ella, con la fe, concede precisamente este don especial de inteligencia y casi de intuición de la verdad divina. La palabra inteligencia deriva del latín también intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender en el fondo. Normalmente nuestra inteligencia humana se queda en la periferia y eso es lo que nos lleva muchas veces a juzgar por las apariencias, pero no por la profundidad, el interior y la realidad de las personas y las cosas. El don del Espíritu hace que esa inteligencia sobrenatural penetre en la realidad misma de las cosas y desde ahí hagamos nuestras valoraciones perfectas. La palabra inteligencia, por tanto, es penetración. Mediante este don del Espíritu, que escruta la profundidad de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2, comunica al creyente una chispa de capacidad penetrante que le abre el corazón a esa gozosa perspectiva del designio amoroso de Dios sobre cada quien. Desde ahí lo conocemos todo perfectamente. Miren, la luz del Espíritu también al mismo tiempo agudiza la inteligencia de las cosas divinas, hace también más limpias y penetrante la mirada de las cosas humanas. Es decir, no solamente es un don para las cosas de Dios, misteriosas, sobrenaturales, sino que nos ayuda a ver con mayor claridad la realidad de las cosas humanas. Y gracias a ella se ven mejor los numerosos signos de Dios que están inscritos en la creación. Se descubre así la dimensión no puramente terrena de todos los acontecimientos de los que está tejida nuestra historia humana y se puede lograr hasta descifrar proféticamente el tiempo presente y el futuro, lo que llamamos los signos de los tiempos o los signos de Dios en medio de nosotros. Todas estas semanas hemos estado leyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La historia de San Pablo. ¿Se han dado cuenta ustedes de lo particular que es la vida de San Pablo? ¿Cómo Dios escribe recto en renglones torcidos? San Pablo es condenado, ¿no? Es juzgado y condenado. Él apela al César para que no lo maten en Jerusalén. Es curioso porque en esa contrariedad que podría hacernos revelar a la mayoría de los humanos, San Pablo lo ve como una gracia divina, porque va a ser la razón por la que el Evangelio se va a extender hasta los confines del mundo y hasta el centro de la civilización, que es Roma.
gracias a que él es perseguido y es condenado. Lo que aparentemente es un fracaso humano es un triunfo divino. Y es la manera en la que Dios diseña la historia de la humanidad y la historia de la salvación, a través de la contrariedad. Miren, cuando yo en el año 1996 tuve un accidente muy grave, tuve que dejar el Perú. Me fui a España, me rehabilité y luego ya no volví a Perú. Cambió la historia de mi vida. Los designios de Dios se escribieron así. Yo después de aquel accidente renegaba. Decía, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y le criticaba en el fondo a Dios, decir, ¿por qué has permitido esto? Al cabo de un tiempo, toda mi expresión fue de agradecimiento, porque Dios escribió de otra manera mi historia. De hecho, nunca les hubiera conocido a ustedes si yo no hubiera tenido aquel accidente. Posiblemente nunca hubiera llegado a trabajar a México. Entonces, se dan cuenta cómo el Espíritu, Dios tiene su manera de hacer las cosas. No las entendemos en el momento, no las penetramos. ¿Por qué? Porque carecemos de esa inteligencia, de ese don del Espíritu, ¿no? Para entender que Dios tiene sus designios de una manera a veces racionalmente incomprensibles para hacer las cosas. Isaac Newton decía, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. De verdad, ¿nos creemos sabios en este mundo? No sabemos nada, no inteligimos nada en comparación con la grandeza de lo que Dios nos quiere realmente comunicar en la vida y lo que podríamos llegar a saber. Sócrates, otro de los grandes sabios de la antigüedad, decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, que no alcanzamos nada realmente. Aquella famosa frase que él tiene, solo sé que no sé nada. Bueno, yo he explicado dos y llevo 27 minutos hablando. Qué importante sería conocer un poquito más. Bueno, voy a terminar el tercero, que es el consejo. Si se dan cuenta, hay 4 de los dones del Espíritu Santo que son muy similares: sabiduría, inteligencia, consejo y después la ciencia. Y luego está la fortaleza, la piedad y el temor de Dios, que van por otro lado. El consejo ilumina la conciencia en las opciones de la vida diaria, que la vida diaria le impone, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde y lo que conviene más al alma. Es decir, nos ayuda a actuar siempre bien. Ese es el consejo. Es decir, cuando tú te presentas ante cualquier alternativa de decisión, muchas veces nos quedamos en la duda, es decir, ¿qué hago? ¿Esto o esto? Cuando tú vives bajo la infusión del Espíritu Santo, la duda no cabe. Sabes que esto está bien y que esto está mal, y por tanto eliges el bien. La libertad de decisión no está en elegir el bien o el mal, sino en la capacidad de optar por el bien y rechazar el mal. ¿Se acuerdan de aquel movimiento que surgió hace unos años con esto de las leyes del aborto, que decían católicos por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo? ¿Qué tienes que decidir? ¿Si matas o no matas a una persona? ¿Ese es tu derecho a decidir? No, tu opción es decidir por el bien y asumir las consecuencias de los actos que realizas. Si quieres libertad sexual, asume la responsabilidad de que la sexualidad puede generar la vida y por tanto asume las responsabilidades que eso implica. Si hoy día nosotros legislamos para decir, bueno, pero no hay penalización si tú matas a tu hijo. Mañana va a venir el ladrón y va a decir, oye, yo quiero robar el banco, pero no quiero que me metan en la cárcel por haberlo robado. Derecho a decidir, ¿no? Si decidimos sobre la vida o la muerte, ¿no vamos a poder decidir sobre la riqueza o la pobreza? O mañana te viene un mexicano y le atrapan ahí en la frontera de Tijuana y le dice al gringo, no, si yo soy gringo, si yo soy americano, no te va a creer. No, es que yo me siento gringo hoy, ¿no? ¿Se dan cuenta de la aberración muchas veces que cometemos con los criterios simplemente humanos? Bien, el consejo está para esto. En el momento en que tú tienes que decidir, siempre optas por el bien y rechazas automáticamente el mal. Es la reconstrucción, se llama, de las conciencias. La conciencia es el Pepito Grillo, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan de Pepito Grillo? ¿Se acuerdan de
de Pinocho, ¿no? La gran obra de Collodi. Yo les invito a que lean el libro de Collodi y no se conformen con la interpretación de Walt Disney, ¿ya? Porque la pervierte radicalmente la historia. Ahí está, la voz de la conciencia, que nos ayuda siempre a discernir sobre el bien. El Espíritu de Dios, mediante este don, por tanto, enriquece y perfecciona la virtud de la prudencia y guía al alma desde dentro, iluminándola sobre lo que debe hacer, especialmente cuando se trata de opciones importantes en la vida. Por ejemplo, dar respuesta a una vocación. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? O en un camino que recorrer en medio de dificultades, de obstáculos que tantas veces encontramos en la vida. Y el Señor te ilumina por dónde tienes que caminar, cómo tienes que decidir en cada momento. El don, por tanto, de consejo actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde y lo que conviene siempre más al alma. Decía, con esto ya termino, Marco Aurelio, el gran Marco Aurelio, ¿quién no lo conoce? Dice, no lo hagas si no conviene, no lo digas si no es verdad. Qué gran expresión. ¿Y cuántas veces faltamos a ella? El gran William Shakespeare, otro de mis grandes admirados, dice, el hombre cauto jamás deplora el mal presente, sino que emplea el presente en prevenir las aflicciones futuras. Consejo. Hay un refrán castellano, muy simpático esto, perdónenme un poquito la ironía, pero es para los que se están quedando dormidos que se despierten. Quien no oye consejo no llega viejo. Gran refrán. Benjamin Franklin decía, toma consejo en el vino, pero decide después con el agua, por favor. Sí, es decir, usemos la razón humana, obviamente, porque somos seres racionales, pero aceptemos también la iluminación del Espíritu después, que es mucho más potente. Y por último, Santa Catalina de Siena decía, una cosa te pido, hablándole a Dios, y es que no te dejes llevar por excesivos consejos. Es mejor que elijas un consejero que te aconseje sinceramente y seguirlo. Cosa peligrosa es acompañar a muchos. Vamos a recibir consejos de todo tipo en este mundo, ¿verdad? Pero no siempre son buenos. Elige un buen compañero del alma, un buen compañero de vida, ¿no? Que te hable desde el amor, no desde el interés, y confía siempre en él, porque te conducirá por el camino de la verdad y del bien. Y el mejor consejero de todos, el Espíritu Santo. Que así sea.